Señoras y señores, autoridades, estimados colegas, bienvenidos todos y todas al Tribunal Constitucional. Hoy celebramos el Día de la Mujer y lo celebramos con la asistencia de una mujer que es un referente en el mundo jurídico internacional, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Nancy Hernández, que previamente también fue magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, que funciona en la práctica como Tribunal Constitucional. Por lo tanto, tiene una gran vinculación con nuestra función. Pero hoy, en esta breve introducción del acto, no voy a referirme a los relevantes méritos de la presidenta de la Corte Interamericana. Esta labor le corresponde a la vicepresidenta del Tribunal, organizadora de esta conmemoración, doña Inmaculada Montalbán, a la que felicito efusivamente por la dedicación y el acierto con los que prepara cada año la celebración de un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, y que ha incorporado en años anteriores a las mujeres juristas, jueces específicamente más relevantes, a doña María Emilia Casas, que fue presidenta de este tribunal, a las magistradas españolas que nos representan en los tribunales de Luxemburgo y de Estrasburgo, doña María Lourdes Arastey y doña María Elósegui, y también a la magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, doña Sonia Sotomayor. Ahora culmina con la presidenta de la Corte Interamericana. Y tampoco voy a recordar la ingente labor que a lo largo de los 45 años de historia ha realizado este tribunal para desterrar cualquier discriminación contra la mujer, por el mero hecho de serlo, en cualquier ámbito, ya sea el laboral, ya sea el político, el familiar, el económico o el social. Esta labor de lucha contra la discriminación es ya suficientemente conocida, y en la que este último año debemos destacar por su relevante impacto social las sentencias que se han dictado sobre la ampliación del permiso de maternidad en las familias monoparentales. No voy a extenderme, por tanto, en lo que ha hecho el Tribunal, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones y que además la vicepresidenta lo destacará, ni tampoco en el currículum. Pero como presidente del Tribunal Constitucional de España, no puedo evitar aprovechar la presencia en este acto de la presidenta de la Corte Interamericana para destacar la relevante función que en la construcción de un Estado de Derecho universal le corresponde a los tribunales internacionales. El papel de los tribunales internacionales, como el que preside la presidenta de la Corte Interamericana, es un papel muy relevante. Y en el ámbito específico de los derechos humanos, ese papel lo realiza en el continente europeo, el Tribunal de Estrasburgo, y en el continente americano, la Corte de San José de Costa Rica, que precisamente preside nuestra invitada de este año. Yo suelo decir que toda la historia de la humanidad se puede concebir como una larga marcha para sustituir la violencia por el derecho como instrumento de resolución de los conflictos. Esta marcha ha culminado tras muchos siglos de progreso de la civilización, construyendo en cada Estado social y democrático, un Estado de Derecho, constituido a nivel nacional. En nuestra patria, como señala el preámbulo de nuestra Constitución, la nación española, en uso de su soberanía, proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática, pero también la nación española, en uso de su soberanía y de acuerdo con el preámbulo de la Constitución, proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Imperio de la ley, democráticamente aprobada, es la esencia precisamente del Estado de Derecho de acuerdo con el preámbulo de nuestra Constitución. El imperio de la ley en el Estado español
Está, por lo tanto, garantizado por nuestra Constitución de 1978 y que pronto se convertirá en la Constitución más longeva de la historia de España, y está garantizado por este Tribunal Constitucional, que es quien interpreta la Constitución. Pero también ese Estado de Derecho está garantizado por los jueces y tribunales del Poder Judicial, que, como dice expresamente el artículo 117 de la Constitución, están únicamente sometidos al imperio de la ley y aplican las leyes y la Constitución de una forma absolutamente independiente y de una forma absolutamente imparcial. Pues bien, sin embargo, el imperio de la ley, que está garantizado a nivel nacional en los Estados democráticos, no se ha conseguido todavía instaurar a nivel internacional, donde lamentablemente todavía se sigue empleando en muchas ocasiones la fuerza como instrumento de resolución de los conflictos. Es decir, se utiliza la barbarie de la guerra contra la razonabilidad del derecho. Por ello, es de una enorme relevancia el papel, la labor que realizan los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque constituyen, diríamos, la avanzadilla de la justicia mundial. A través de sus resoluciones, estos tribunales internacionales van poniendo los pilares de un Estado de Derecho universal por el que tenemos que trabajar todos los juristas. Y, en consecuencia, yo me felicito y les felicito a todos ustedes por tener hoy aquí a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también tuvimos en una conferencia en el año 2023 a la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, digamos su homólogo dentro de nuestro continente, doña Siofra Olide. Y hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no puedo dejar pasar esta ocasión, que es la primera que tengo de hablar públicamente desde su publicación, de poner en valor una muy reciente sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo y que afecta de modo muy directo a nuestro Tribunal Constitucional. Se trata de la sentencia Costa-Rosselló, publicada el pasado 27 de febrero, es decir, hace una semana. Porque en esa sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratifica por unanimidad la sujeción de todos los poderes públicos a la supremacía de la Constitución española y a las decisiones de este tribunal que la interpreta. Ratifica, como digo, la supremacía de la Constitución y de las decisiones del Tribunal Constitucional, que confirma expresamente en el recurso que se está resolviendo. Al mismo tiempo, el Tribunal de Estrasburgo constata que las supuestas injerencias que los recurrentes denunciaban en el ámbito competencial de un Parlamento autonómico eran manifiestamente infundadas, un concepto que en el Tribunal solemos utilizar también en determinadas ocasiones, el concepto de manifiestamente infundadas, y lo eran porque el Tribunal Constitucional, en todas las resoluciones recurridas, se había limitado a ejercer sus competencias para imponer sus decisiones en circunstancias extremas, aplicando las facultades que le atribuye la propia Constitución y el artículo 92 de su ley orgánica. Creo que esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Corte de Estrasburgo, adoptada por unanimidad de los miembros del Tribunal, ratifica efectivamente y confirma la labor realizada en su momento por el Tribunal Constitucional en unas circunstancias extremas en las que estaba en riesgo la unidad de España. En definitiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como también estoy seguro que también establece la Corte Interamericana de Costa Rica, garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, pero también garantiza la consistencia de los Estados de Derecho y sus instituciones, contribuyendo así eficazmente a construir un mundo más libre y, sobre todo, más justo. Tiene ahora la palabra la excelentísima señora vicepresidenta del Tribunal, doña Inmaculada Montalbán.
Muchas gracias. Gracias, querido presidente, queridos magistrados y magistradas, querido presidente emérito y magistradas eméritas que nos acompañan. Es un honor poder participar un año más en la conmemoración del Día de la Mujer que oficialmente tiene lugar cada 8 de marzo. Me sumo a las palabras de gratitud del presidente por tan numerosa asistencia, viendo nuevamente personas y caras conocidas que vienen a celebrar con nosotros el avance de los derechos de las mujeres y la labor de los profesionales del ámbito jurídico. Transmito a la presidenta Nancy Hernández nuestra gran alegría porque aceptó encantada la invitación de venir a España y compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias, querida Nancy. En este año 2025 se cumple el 30 aniversario de la Conferencia Mundial de Pekín, también llamada de Beijing, organizada por la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por la ONU. Aquel fue un punto de inflexión para la agenda de los derechos de las mujeres y contribuyó a la aprobación de numerosas legislaciones a favor de las mujeres y contra la violencia de género. Bien, ahora, este 8 de marzo, ONU Mujeres está alertando sobre el actual panorama mundial, en donde hay una creciente inseguridad y crisis de distinta naturaleza, escenario que lamentablemente está generando desconfianza en la democracia y reduciendo la participación cívica. Con el lema "Para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad y empoderamiento", ONU Mujeres hace una llamada a la acción de gobiernos, instituciones y sociedad civil para que adoptemos medidas contra toda forma de violencia, discriminación y trabajemos para desmantelar las barreras estructurales y garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión. El Tribunal Constitucional quiere responder a esta llamada dentro de su ámbito y en una doble dirección. Por un lado, renovando en el día de hoy nuestro compromiso con la consolidación y promoción del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres del artículo 14 de la Constitución, cumpliendo con el mandato del artículo 9.2, y por otro lado, reivindicando el papel protagonista de las mujeres juristas en la consecución y mejora de los derechos de las mujeres, gracias a trayectorias prestigiosas como la de nuestra invitada este año, la presidenta Nancy Hernández. Hoy estamos reunidos aquí profesionales y autoridades del ámbito de la justicia, de la jurisdicción constitucional, personal colaborador, embajadores de otros países, fuerzas y cuerpos de seguridad, universidades, asociaciones de mujeres y en general sociedad civil. Muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad única para reiterar este compromiso con la igualdad, como creemos que es un compromiso, porque la igualdad es el motor del progreso y de la paz social. Lo hacemos a través de medidas tales como la aprobación dentro de nuestra institución del Plan de Igualdad y un protocolo contra el acoso sexual y laboral, pero también a través de nuestras sentencias, como ya ha mencionado el presidente Conde Pumpido. En ellas se reconoce la importancia de la perspectiva de género en la labor de interpretación y aplicación de las normas constitucionales. Tenemos ejemplos de ellos, como es la sentencia número 92
92 del año 2024, que declaró la constitucionalidad de los preceptos que ordenan integrar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la formación en salud sexual y reproductiva, pero también en la sentencia 44 del año 2023 se explica que la perspectiva de género es un enfoque metodológico y un criterio hermenéutico transversal orientado a promover la igualdad como parte esencial de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. Se trata, en definitiva, de una categoría de análisis de la realidad desigualitaria entre hombres y mujeres que, por cierto, se remonta a la ya mencionada Conferencia de Pekín y, además, fue incorporada dentro de la formación de los profesionales jurídicos con la Ley Orgánica 5 del año 2018. Una ley sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Como ya he anticipado, además de renovar nuestro compromiso con el derecho a la igualdad, este 8 de marzo nos permite reconocer la labor de las mujeres juristas en la consecución y progreso de la democracia. En España, el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión está siendo posible gracias a las leyes, a las instituciones, al movimiento feminista y la sociedad civil, a través de asociaciones y organizaciones. En el ámbito de la carrera judicial, donde he desarrollado mi anterior actividad profesional, ya contamos con la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la excelentísima señora Isabel Perelló, prestigiosa jurista con una experiencia de décadas como magistrada, quien en sus primeras palabras, con ocasión de la apertura del año judicial, advirtió que nació en una España en la que estaba prohibido a las mujeres acceder a la carrera judicial. Y es que fue así. Hasta la ley del 28 de diciembre del 1966, no se permitió el acceso de la mujer a los cargos de juez y fiscal. De manera que hasta bien entrado el siglo XX, en España y en la cultura jurídica general, las mujeres teníamos vetado el acceso a los estudios universitarios y a las profesiones jurídicas. Este veto era resultado de la limitación general de la capacidad de obrar de la mujer en la esfera pública y en la esfera privada, especialmente de la mujer casada, limitación que se revirtió con las reformas del Código Civil de 1975 y 1981. Pero el veto, y esto es importante, también era resultado de prejuicios transmitidos a través de la historia, como el de la supuesta inclinación innata a las tareas de cuidado y afecto propias de un ser biológicamente determinado para la maternidad, o también el prejuicio de la eventual incompatibilidad de la naturaleza de la mujer con un trabajo racional como es la aplicación e interpretación del derecho. Y es que ha de tenerse en cuenta que las profesiones jurídicas gestionan los ámbitos de la ilegalidad y de la legalidad. Por tanto, se corresponden con el ejercicio de poderes públicos muy importantes que tradicionalmente fueron reservados a los hombres. La historia de este Tribunal Constitucional no es ajena a este relato de ausencia de mujeres en su jurisdicción. En sus 45 años de historia ha tenido solo 10 magistradas y una de ellas ha sido la única presidenta, la excelentísima señora doña María Emilia Casas. 5 magistradas respondemos a la actual composición. Esta nueva tendencia es positiva y queremos subrayarla y resaltarla. Por ello, y como resumen de esta intervención, en este Día Internacional de la Mujer queremos reconocer el papel protagonista de las mujeres juristas y además
renovamos nuestro compromiso en seguir avanzando en la salvaguarda de la Constitución, las libertades y derechos que la integran, en particular el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, porque sin duda esto contribuirá a la consolidación del Estado social de derecho y mejorará la calidad de la democracia. No me extiendo más, pues la protagonista del día de hoy es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta Nancy Hernández cuenta con más de 35 años de experiencia judicial y académica, fue letrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y posteriormente magistrada titular de la Sala Constitucional. Además, ha ejercido como profesora universitaria y especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Público. Fue elegida jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2022 y es presidenta desde 2024. Pronunciará hoy una conferencia magistral sobre la contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la implantación y avance de los derechos de las mujeres. Estamos deseando escuchar a la presidenta Hernández, así que, sin más dilación, le cedo la palabra. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Gracias. Muy buenos días, señor presidente emérito, señora vicepresidenta, magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional y magistrados y magistradas eméritos, excelentísimos embajadores y embajadoras. Saludo muy cordialmente a la embajadora de Costa Rica, Adriana Bolaños, y a la excelentísima ministra consejera y amiga querida Gisela Sánchez Castillo. También a los miembros del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial, presidente de la Audiencia Nacional, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, vicepresidente del Tribunal Supremo, desde luego a mi querido colega, el juez y expresidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, a las letradas, letrados, distinguidos invitados e invitadas. Muy buenos días. Quisiera comenzar expresando mi gratitud al Tribunal Constitucional de España por su generosa invitación y su invaluable hospitalidad durante mi estancia acá en Madrid. Especialmente a la señora vicepresidenta, que sé que desde el año pasado está haciendo ingentes esfuerzos para hacer posible esta visita. Y como ya mencionó el señor excelentísimo presidente, antes de ser jueza y presidenta de la Corte Interamericana, fui magistrada constitucional y soy profesora universitaria. Y para cualquier constitucionalista, y especialmente para cualquier juez o jueza, el Tribunal Constitucional Español es un referente en toda la región iberoamericana, de tal manera que es un honor realmente estar aquí. Pero mi aprecio y sobre todo mi admiración con el Tribunal Constitucional Español es más que académico, es totalmente sentimental, de un profundo agradecimiento porque en la década de los años 90, cuando se formó la justicia constitucional en Costa Rica, los que siempre estuvieron presentes todos los años para guiarnos en ese proceso fueron los magistrados de este tribunal durante los distintos seminarios académicos y encuentros. Ese diálogo y acompañamiento fue fundamental. Recuerdo con muchísimo cariño a Luis López Guerra, Luis Aguiar de Luque, a Pablo Pérez Strems, al señor expresidente Francisco Tomás y Valiente, con quienes siempre contábamos. En ese entonces apenas yo era una joven letrada, la única mujer, por cierto, cuando empezó el tribunal, pero viví todo ese proceso
de consolidación que no fue nada fácil, especialmente porque las autoridades de los otros poderes del Estado no estaban acostumbrados a tener un verdadero tribunal constitucional, y por primera vez en la historia existía una sala constitucional con fuertes potestades, con capacidad de anular leyes y actos de todo tipo por acción y por omisión y con pleno acceso ciudadano. En la región, en la época, no existían tribunales o salas que pudieran ser referentes, sino por el contrario, apenas empezaban los países de América Latina a transitar de las dictaduras hacia las democracias. Así que el ejemplo institucional de España y la guía del Tribunal Constitucional fue el que facilitó un proceso de reforma a la jurisdicción constitucional que de otra forma hubiera sido muy difícil de consolidar. Y luego de que vino y se consolidó el Tribunal de Costa Rica, eso sirvió también de ejemplo a otros tribunales de la región, que hoy algunos de ellos son tribunales muy consolidados. Y bueno, 35 años estuve en ese tribunal, primero como letrada y luego como magistrada, también durante muchos años magistrada en solitario como la única mujer magistrada, ya que la Sala Constitucional en sus 32 o 33 años de historia constitucional solo ha tenido 4 mujeres. Y bueno, soy testigo de primera mano de que el fortalecimiento de nuestra justicia constitucional lleva el sello de este gran tribunal que nos guió y nos llevó prácticamente de la mano durante más de una década de encuentros académicos anuales. Y me da mucho gusto ver 5 mujeres magistradas en este tribunal. No solo es un gran avance, sino un gran ejemplo. En la Corte Interamericana actualmente somos 3 mujeres de 7 jueces, una cifra histórica considerando que en sus 45 años de existencia la Corte solo ha tenido 3 presidentas. Y como me dijeron en una actividad el año pasado aquí en España, pertenezco a esa rara especie de mujeres que ha logrado llegar a las presidencias de las altas cortes. En buena hora que la subrepresentación femenina en las altas cortes va cediendo paulatinamente. Esperemos que sea sostenible. Me parece que es necesario ir buscando la paridad, no solo por un tema de justicia, sino porque un tribunal que conoce materia de derechos constitucionales y derechos fundamentales tiene que ser coherente con lo que predica en sus sentencias y no puede predicar equidad y no discriminación hacia afuera para que todo el mundo la cumpla, si viéndose en el espejo la imagen que refleja es una estructura de poder desigual. Y bueno, el tema que nos convoca hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, así como los estándares que rigen en su protección en esta materia en nuestra región. Sin duda, este es un desafío compartido tanto por los tribunales nacionales como por los tribunales internacionales, que somos los responsables de garantizar su plena aplicación y evolución y lograr una justicia aún más equitativa e inclusiva. Mi propósito esta mañana es compartir con ustedes algunos de los estándares más emblemáticos de nuestro tribunal que han tenido un importante impacto en nuestra región y desde luego tratar de compartir la jurisprudencia más reciente. Pero antes de entrar al tema de los estándares, es importante hacer 2 advertencias importantes. Porque a la hora de estudiar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, primero hay que tener en cuenta el contexto en el que opera nuestro tribunal, es decir, en una región que históricamente ha sido extremadamente violenta y desigual. Y ese contexto impacta a las mujeres con una crudeza innegable, siendo víctimas de discriminación y violencia de manera desproporcionada. No cabe duda que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo para las mujeres. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, nuestra región registra hasta 3 veces el número de femicidios en Europa, con aproximadamente 11 a 12 mujeres asesinadas cada día por razones de género. Estas cifras no incluyen los cientos de mujeres desaparecidas en la región
y el creciente aumento en la violencia doméstica. Además de la violencia letal, la Organización Panamericana para la Salud estima que 1 de cada 4 mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Desafortunadamente, en América Latina, la impunidad alcanza el 98% en algunos países, lo que refuerza la idea de que la violencia contra la mujer es socialmente tolerada y raramente sancionada. Además de la violencia en el ámbito privado, muchas mujeres en América Latina enfrentan violencia institucional cuando intentan denunciar los abusos. El 50% de las mujeres víctimas de violencia no denuncian por miedo a represalias o porque no confían en las autoridades. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta cuando estamos estudiando los estándares de la Corte Interamericana es que nuestra región tiene un marco convencional muy fuerte en el tema de la violencia de género. El marco jurídico internacional que aplica la Corte Interamericana en la materia, desde luego que es la propia Convención Americana, que en su artículo 1 establece la obligación de los estados de garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna, y la Corte ha considerado que los derechos de la mujer entran en lo que se denomina la no discriminación, en la causal de por cualquier otra condición social. Y desde luego que también hay otros artículos de la Convención que se refieren a la igualdad y a la integridad personal aplicables. Pero lo que realmente es una diferencia en cuanto a la violencia contra la mujer es que nuestra región tiene dentro de su corpus juris interamericano la única convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará, que incluso tiene más ratificaciones que la propia Convención Americana y ha sido suscrita por todos los estados de la Organización de Estados Americanos, con excepción de Cuba. Y entonces la Convención Americana y la Convención de Belén do Pará son 2 de los instrumentos internacionales más importantes, no los únicos, pero los más importantes que aplica la Corte para crear sus estándares, y junto con el contexto de la región que les acabo de explicar, es lo que justifica que los estándares de nuestra Corte son mucho más fuertes e intensos que los de su contraparte del Tribunal de Estrasburgo o el africano. Y lamentablemente, a pesar de los avances, tanto en la normativa internacional como en la jurisprudencia y estándares en la materia, nuestra región vive un enorme retroceso. La violencia contra la mujer está en aumento en muchos países de la región, reflejando la persistencia de patrones culturales discriminatorios por razones de género. Y esto, sumado a la impunidad imperante en la mayoría de los sistemas judiciales, perpetúa el status quo, normaliza la violencia, en particular contra las mujeres especialmente vulnerables, como las mujeres indígenas, las mujeres pobres, niñas, defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres trans y afrodescendientes, entre otras. Estas 2 aclaraciones sobre el contexto de la región y la normativa específica que rige nuestra región ponen en perspectiva que los estándares de la Corte Interamericana y las reparaciones, como señalé, deben entenderse dentro de esta realidad. Por razones de tiempo no puedo entrar a todos y cada uno de los estándares a profundidad que en materia de género ha emitido la Corte en estos 45 años, pero sí quiero referirme por lo menos a 7 de los parámetros interpretativos más importantes y a los casos más recientes dictados por el tribunal. Haciendo un recuento de temas que ha abordado la Corte en esta materia, son de relevancia los siguientes. Bueno, en primer lugar, el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Este derecho implica, según ha señalado la Corte, la ausencia de violencia física, sexual, psicológica y cualquier forma de discriminación que afecte la dignidad e integridad de las mujeres. Esto lo ha declarado en múltiples casos emblemáticos, siendo el más emblemático y el más conocido de todos el de Campo Algodonero versus México. Y como es uno de los casos más emblemáticos de donde han salido sucesivos estándares, para los que no conocen el caso les voy a sucintamente explicar los hechos. El caso se trata de la desaparición y asesinato de 3 jóvenes en la ciudad de Juárez,
cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero en noviembre del 2001. Claudia Ivette González, de 20 años, Esmeralda Herrera, de 15, Laura Berenice Ramos, de 17, desaparecieron en diferentes fechas y lugares de la ciudad. Todas eran jóvenes de escasos recursos. Los días 6 y 7 de noviembre de ese mismo año se encontraron 8 cuerpos de mujeres. Los cuerpos presentaban signos de violencia extrema y abuso sexual. Las familias de las víctimas denunciaron la desaparición, pero las autoridades locales mostraron desinterés y negligencia en la investigación, reflejando patrones de discriminación y estereotipos de género. La Corte señaló y comprobó que desde el año 1993 se había evidenciado un patrón sistemático de violencia de género en esa región, caracterizado por homicidios y desapariciones de mujeres y niñas. Este fenómeno reflejaba una grave situación de violencia que afectaba especialmente a este grupo poblacional. La Corte destacó que las autoridades mexicanas tenían conocimiento de este patrón de violencia cuando se inició el conteo de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. A pesar de ello, las medidas adoptadas para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres fueron insuficientes, lo que permitió la persistencia de la impunidad y la reproducción de la violencia. La Corte enfatizó que la falta de respuesta adecuada por parte del Estado mexicano a esta situación constituyó una violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no garantizar precisamente este principio consagrado en la Convención de Belén do Pará de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. El segundo estándar relevante es el que se refiere a la necesidad de aplicar una perspectiva de género en todos los casos en que esté en juego los derechos de las mujeres derivados de su condición de tal. Ello significa que la mujer requiere del derecho a una protección especial por su sola razón de integrar un colectivo cultural, social e históricamente discriminado. Este enunciado interpretativo cumple una función similar al interés superior del niño en la Convención de los Derechos del Niño o la interpretación a favor de personas con discapacidad y personas mayores en otros ordenamientos. Su fundamento lo brinda la interpretación conjunta de la Convención Americana y la Convención de Belén do Pará. La Corte aplicó por primera vez la necesidad de aplicar una perspectiva de género en el caso penal Castro versus Perú, ante violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales de fuerzas de seguridad contra mujeres privadas de libertad. En dicho precedente se reconoce la situación de desigualdad, marginación, vulnerabilidad y debilidad de las mujeres privadas de libertad, lo que justificó, para la Corte, justifica la adopción de medidas positivas para colocarlas en una posición de ejercer sus derechos. También el caso Hellman versus Uruguay, que también se vincula con una situación de una mujer privada de libertad, que agrega el embarazo como agravante de la condición de vulnerabilidad. En estos supuestos, la Corte advierte que el intérprete debe contemplar estándares reforzados de valoración a fin de lograr la equiparación de mujer privada de libertad, embarazada, en un contexto de un gobierno totalitario de facto. Un enunciado específico de este criterio de interpretación es reconocer la afectación agravada o impactos diferenciados que pueden sufrir ciertas poblaciones de mujeres. Este caso Hellman trata de la desaparición de María Claudia García, la sustracción y supresión de identidad de su hija durante la dictadura militar. Su desaparición se da en el marco del Plan Cóndor y ella es trasladada de Argentina a Uruguay, donde dio a luz antes de ser desaparecida. Su hija fue entregada ilegalmente a otra familia y creció sin conocer su identidad por muchos años. El caso fue clave para establecer la inconvencionalidad de leyes que impedían investigar crímenes de la dictadura, además de la valoración de los impactos diferenciados en mujeres embarazadas en estado de detención.
Derivado también de este criterio interpretativo de aplicar la perspectiva de género a los casos, la Corte señala el deber de asegurar también un trato respetuoso y evitar toda forma de revictimización. Y este deber de no revictimización está reforzado en casos de menores de edad, como BRP, BPC versus Nicaragua. La Corte señala que tratándose de una violación y violencia sexual cometida contra una niña, los estados deben adoptar en el marco de acatamiento del artículo 19 de la Convención medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima es niña o niño o adolescente, sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y más aún en casos de violación sexual. El caso pone de relieve, por ejemplo, que el examen médico debe ser efectuado por un profesional con conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual contra niñas, quien debe buscar minimizar y evitar causarles un trauma adicional o revictimizarlas. Se recomienda que la víctima o su representante legal pueda elegir el sexo del profesional y que el examen esté a cargo de un especialista en ginecología infanto-juvenil con formación específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de abuso y violación sexual. El cuarto parámetro estándar interpretativo relevante se refiere a la valoración probatoria de la violencia sexual y su consideración como tortura en ciertos contextos. En este tema, la Corte ha señalado que en casos de violencia contra la mujer, su declaración goza de presunción de veracidad. Esto, desde luego, lo ha dicho en Campo Algodonero y en otros casos transversalmente, como J versus Perú, y también Angulo Lozada versus Bolivia, donde la Corte estableció que basta con demostrar que la víctima no consintió la relación sin que sea necesario que haya habido resistencia activa. Y esto es fundamental, como ustedes saben, porque durante años la justicia en todo el mundo ha exigido a las víctimas pruebas imposibles, reforzando mitos que culpabilizan a quienes han sido agredidas. Además, la Corte determinó que el consentimiento no puede inferirse en situaciones donde la víctima fue sometida a coacción, amenaza o intimidación, o no tuvo la capacidad de dar un consentimiento libre debido a su estado físico o psicológico. Si hubo silencio o falta de resistencia porque el miedo paraliza a muchas mujeres, no les da espacio para reaccionar, o si existía una relación de poder entre la víctima y el agresor, lo que la obliga a someterse por temor. Este último punto es especialmente importante cuando el agresor ostenta, como ustedes saben, una posición de autoridad sobre la víctima, y en esos casos ha señalado la Corte que el consentimiento simplemente no puede asumirse. Otro de los aspectos importantes que ha señalado la Corte es que la violencia sexual no se limita a una relación sexual sin consentimiento por vía vaginal. En el caso penal Miguel Castro versus Perú, se reconoció que las mujeres detenidas en el penal fueron víctimas de violencia sexual, no solo porque sufrieron agresiones físicas, sino porque fueron obligadas a permanecer desnudas en un hospital expuesta ante hombres armados. Esta situación, aunque no implicó contacto físico, generó un estado de miedo y humillación y vulneración constante, lo que la Corte consideró una forma de violencia sexual. Además, en el mismo caso se documentó la práctica de inspecciones vaginales forzadas, lo que también fue calificado como un acto de violencia sexual y trato cruel. Además de estos estándares, la Corte ha reconocido que la violencia sexual puede constituir tortura. En el caso Valencia Campos versus Venezuela, por ejemplo, estableció que el simple peligro de ser sometida a violencia sexual puede generar un nivel de sufrimiento extremo que califique como tortura psicológica. No se necesita el contacto físico para que una víctima experimente daños emocionales irreparables. La Corte también ha señalado que la violencia sexual tiene consecuencias que trascienden a la víctima, impactando todo su entorno familiar y social, y que debido al estigma asociado a estas agresiones, muchas víctimas prefieren guardar silencio, por lo que la justicia debe recurrir a presunciones e indicios para acreditar estos delitos. Sin embargo, uno de los mayores retos en la investigación de la violencia sexual, como ustedes saben, sigue siendo la falta de pruebas físicas directas.
En los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú versus México, la Corte determinó que no se puede exigir evidencia gráfica o documental porque estos crímenes suelen ocurrir en entornos privados sin testigos. Por eso estableció que la declaración de la víctima es una prueba fundamental y debe ser valorada con la seriedad que merece sin someterla a procesos revictimizantes. Este problema se agrava cuando la violencia sexual ocurre en contextos de conflicto armado. Así, en el caso Dos Herres versus Guatemala, la Corte determinó que la falta de investigación de la violencia sexual cometida durante la guerra no solo representa una violación a los derechos de las víctimas, sino que constituye un incumplimiento grave de las obligaciones internacionales del Estado. La violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra, como una estrategia de humillación y exterminio, y la impunidad en estos casos no solo perpetúa el sufrimiento de las sobrevivientes, sino de sus familias. Frente a estas realidades, la Corte ha fijado estándares mínimos para la investigación penal de la violencia sexual. En el caso Fernández Ortega versus México, estableció que la víctima debe declarar en un ambiente seguro, con privacidad, sin presiones. Su testimonio debe registrarse adecuadamente para evitar que tenga que repetirlo en múltiples ocasiones. Debe recibir atención médica y psicológica, no solo en la emergencia, sino de manera continua si es necesario. Se debe realizar un examen forense inmediato que respete la dignidad de la víctima, permitiéndole estar acompañada si así lo desea. La investigación debe garantizar el manejo diligente de la prueba, asegurando la correcta recolección y custodia de las evidencias, y la víctima debe contar con asistencia jurídica gratuita en todas las etapas del proceso. El quinto estándar, importantísimo diría yo, que ha establecido la Corte, es el de deber de diligencia reforzada. De acuerdo a este estándar, los estados deben actuar con mayor eficacia y prontitud en la prevención, investigación, sanción y reparación de derechos humanos relacionados con la violencia de género. Aparte del caso Campo Algodonero, otro caso relevante en que se menciona este estándar es en el de Linda López Soto y otros versus Venezuela, que se relaciona con un caso de privación de libertad en el ámbito privado. Se trata de una mujer, se trató de una mujer de 18 años que fue secuestrada, violada, torturada durante casi 4 meses por el hijo de un exrector de la Universidad Nacional de Venezuela. En un descuido de su agresor, ella logra huir y escapar y pedir auxilio, y debido a las múltiples lesiones que tenía, tuvo que estar 1 año hospitalizada y someterse a 15 cirugías reconstructivas. Además, durante el transcurso de la investigación, fue revictimizada a través de un proceso judicial que estuvo plagado de estereotipos de género, irregularidades, retrasos y hasta destrucción de evidencia. Es por esto que en este caso la Corte destaca la importancia de investigar con perspectiva de género en caso de secuestro ante riesgo de violación sexual por ser mujer. Es así que plantea que un posible secuestro o desaparición de una mujer obliga a activar la debida diligencia reforzada del Estado, toda vez que esas circunstancias generan un escenario propicio para la comisión de actos de violencia contra la mujer e implican una particular vulnerabilidad de sufrir actos de violencia sexual. Lo que pasó en este caso fue que la familia denunció la desaparición e insistió que ella estaba siendo retenida y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Y lo que pasa en nuestra región, y que ha ido cambiando gracias a estos antecedentes, es que durante las primeras horas de una desaparición de una mujer, la policía decía, no, anda con el novio, seguro aparece dentro de 2 días, pero ese lapso de tiempo es vital para poder prevenir que suceda un femicidio o actos de violencia contra la mujer. El sexto estándar importante que quería comentarles es la obligación de eliminar los estereotipos de género, y que están todos estos transversalmente conectados. En este estándar, la Corte ha destacado la importancia de erradicar estereotipos y roles de género que perpetúan la discriminación y violencia contra las mujeres. La creación y uso de estereotipos es una de las causas
y consecuencias de la violencia de género. Por eso ha señalado la Corte que el intérprete jurídico debe asumir que el patrón de conducta discriminatorio con base en estereotipos de género es socialmente dominante y persistente. Y de nuevo, el caso emblemático en esto es Campo Algodonero, pero no el único, porque la Corte también ha reiterado esto sucesivamente en otros casos, como el de Atala Rifo versus Chile, donde además la Corte introduce el ámbito específico de las relaciones intrafamiliares y la discriminación por razones de orientación sexual. El séptimo y último estándar que quería comentarles es el de la interseccionalidad, y se refiere a la obligación de los estados de reconocer y abordar las múltiples formas de discriminación y violencia que pueden afectar a una persona simultáneamente, debido a la convergencia de distintas condiciones o identidades. El concepto de interseccionalidad surge del reconocimiento de que la discriminación y violencia no afectan a todas las mujeres de la misma manera. Una mujer no solo puede ser discriminada por razones de género, sino que además una situación de vulnerabilidad especial que tenga puede confluir para agravar esa situación si pertenece a grupos de, por ejemplo, mujeres indígenas, afrodescendientes, LGTBI, migrantes, mujeres con discapacidad o situación de pobreza. Y uno de los casos en que la Corte aplicó este criterio es en el caso Masacre Plan de Sánchez, señalando que la afectación diferenciada por razones de género se potencia porque las víctimas son mujeres indígenas. La violencia sexual ejercida por los atacantes provocó la estigmatización de la mujer indígena en su entorno social, con repercusión directa sobre su autopercepción y su rol en la comunidad. También nuevamente este estándar es aplicado en el caso Campo Algodonero y además en el caso Azul Rojas Marín y otros versus Perú, la Corte reconoció la interseccionalidad al determinar que la víctima, que era una mujer trans, sufrió discriminación y violencia basada no solo en su identidad de género, sino también por su orientación sexual y su situación socioeconómica, situación que también se produjo en el caso de Vicky Hernández versus Honduras, entre otros. Y así, bueno, la Corte tiene muchos pronunciamientos relevantes en la materia, en protección de derechos sexuales y reproductivos, el famoso caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, en materia de violencia obstétrica, el caso Brite Sarce y el caso Beatriz. Tiene opiniones consultivas muy relevantes también sobre identidad de género y orientación sexual, que es la OC 24 y 17. Y el caso más reciente, notificado ayer, es el caso Carrión versus Nicaragua, que trata por primera vez de un caso de violencia doméstica. En el caso, la Corte reafirmó que la violencia doméstica no es un asunto privado, sino un problema de derechos humanos que los estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar. Y cuando el Estado no actúa con debida diligencia frente a una denuncia o sospecha de muerte por violencia doméstica en el ámbito familiar, no solo está ignorando la protección de las víctimas, sino que se convierte en cómplice de la discriminación y la impunidad. Y este año tenemos también temas relevantes que vamos a conocer, también todos dramáticos como en nuestra región. Ya tuvimos la audiencia sobre un caso de una adulta mayor indígena de 73 años que alega haber sido violada por el ejército cuando estaba recogiendo madera al borde de un río y como consecuencia de lo que ella alega fue una violación masiva. Sufrió una quebradura de cadera, de costillas, desgarre vaginal y anual que terminó causándole la muerte. Y otro caso que también va a ser muy relevante es el de esterilización forzada de una mujer que se encuadra dentro de las esterilizaciones masivas forzadas denunciadas durante la época de Fujimori, que eran esterilizaciones, una política que se alega como política de Estado para esterilizar particularmente a mujeres indígenas por razones de discriminación. Y todos estos casos
Los que vamos a conocer y muchos otros que no les he mencionado, que han venido durante estos 45 años de la Corte, nos reflejan esa realidad del continente que les explicaba, que es un continente extremadamente violento, con una discriminación estructural muy fuerte, en particular, que afecta particularmente a las mujeres y especialmente a las mujeres más vulnerables, como las indígenas, las niñas, las mujeres pobres, y con una persistencia negligente de los estados para realmente aplicar los mismos convenios internacionales y los estándares y hasta sus propias leyes nacionales. Y entonces todavía tenemos mucho por hacer, pero sin duda que la justicia nacional e internacional tiene la obligación ineludible de actuar con determinación, porque la impunidad no puede seguir siendo la norma, ni la indiferencia una respuesta aceptable. La jurisprudencia ha trazado el camino, pero es nuestra responsabilidad como sociedad y como operadores jurídicos asegurarnos de que estos estándares y las leyes se cumplan y evolucionen. Sigamos avanzando con convicción hacia una justicia que no solo repare, sino que prevenga, que no solo sancione, sino que transforme, porque solo en una sociedad donde los derechos de todas las personas sean plenamente respetados podremos hablar de verdadera democracia, equidad y Estado de Derecho. Muchas gracias y reitero el agradecimiento a este tribunal por el honor que me ha hecho de poder estar aquí, compartir este día y esta conmemoración tan especial con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida presidenta. Ha sido un auténtico placer disfrutar de su ponencia y transmito nuevamente nuestro agradecimiento de todo el tribunal por su visita y por compartir esta mañana con nosotros. Personalmente considero muy acertada la elección del tema, pues como magistrada, la violencia de género ha sido uno de los temas que más me han preocupado en mi carrera profesional. Aunque es cierto que en España contamos con instrumentos normativos poderosos para enfrentar esta lacra social, aún queda mucho por hacer, pero tenemos que congratularnos que recientemente se ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y este Pacto de Estado recordado que recoge nuevas formas de violencia como la violencia económica, la digital y la violencia vicaria, sobre la cual este tribunal se ha pronunciado en sentencias este año, identificándola y protegiendo los derechos fundamentales que están en juego. Señoras, señores, y ya termino, no sin antes recordar la importancia de las mujeres en este tribunal y comentarles en particular que por esa razón, y ya lo dije antes, que es un momento de felicitación, por esa razón hemos elegido para que puedan recoger a la salida un obsequio, un modesto obsequio que contiene algo que es simbólico en nuestro tribunal. Son las ventanas de nuestro tribunal y en ellas hay la silueta de 10 mujeres. Con ello hacemos un modesto homenaje a todas aquellas mujeres que han contribuido con su trabajo y con su dedicación a la garantía de los derechos fundamentales de hombres y mujeres en España. También, al tiempo que le agradezco la asistencia, ya ven que estoy haciendo como de conductora del evento también, ¿no? Al tiempo que agradezco la asistencia, diré que vamos a contar con la participación de Conchita, que es una compositora y cantante española, una mujer solidaria y comprometida, que ha aceptado y le agradecemos que haya venido a acompañarnos. Cantará 4 canciones. Cuando oigan las letras verán que son canciones que aluden al
cómo hay que superar prejuicios, cómo hay que quitarse ataduras, y son, me imagino, que historias personales. Y hay una de ellas que habla del amor, el amor de los padres y las madres por sus hijos, y cómo el regalo de la vida es un regalo de un viaje. El viaje para disfrutar de esto que tenemos, la vida y la amistad. Pues muchas gracias por la asistencia. Espero que podamos seguir viéndonos, seguro que sí. Y a continuación vamos a disfrutar de estos momentos y después tendremos ocasión de charlar y abrazarnos en el vestíbulo del edificio. Muchas gracias y a continuación oímos a la cantante.